está bien. Disculpe, Está bien. recién me conecté. ¿Cuándo abriría el evaluable? Y mira, sería el día lunes para la comisión número 2 y el viernes para la comisión número 5 a partir del mediodía. Ustedes van a tener más o menos desde las 12, creo que lo voy a configurar. Todavía no lo armé, pero lo voy a armar esta tarde. Lo voy a colocar desde las 12 hasta más o menos las 12 de la noche. Ustedes van a tener 12 horas para poderlo realizar, pero de la cual ustedes necesitan... Sí. Nosotros entonces en nuestra comisión tendríamos el viernes de 12 a, al horario que usted ponga como límite, y media hora, y el viernes tendríamos clase nosotros, o sea, tendríamos que conectarnos. Bien, buena pregunta, porque esto vale también. La evaluación o el evaluable que ustedes van a tener no es con suspensión de clase como tal. Ese mismo día vamos a estar avanzando en el trabajo práctico número 5. ¿Está? Vamos a arrancar con la unidad número 2. Genial. ¿Está? Así que eso ténganlo presente. ¿Está? Yo les ustedes van a realizar el evaluable, que lo pueden realizar en el mismo horario o en el mismo momento que están participando de la clase. Es indistinto, lo pueden hacer si quieren. Más, ustedes allí organícense, ¿no? Cuando lo quieran realizar, lo importante en esto es hacerlo, no tanto el resultado. La verdad que para mí es indistinto en ese sentido. O sea, seguramente para ustedes no. Preferirán, como creo, y está bien, que aprobar, pero esto no les va a excluir absolutamente de nada. Por Profe, las preguntas... Sí. No, quería saber si entran los 4 textos hasta el de Marta Lamas. Sí. Ah, bueno, gracias. Bien. ¿Qué les iba a decir? Por allí el tema de las consignas son bastante particulares, ¿no? Nosotros lo que les vamos a plantear, ¿no? Es, por lo menos yo la verdad que no recuerdo bien las características de las consignas que han hecho las chicas, pero las mías, por lo general, en realidad lo que plantean es un tipo de característica. Por ejemplo, no sé, les voy a dar un ejemplo para que lo tengan en cuenta cómo va a ser el choice, ¿no? Entonces, podemos plantearles en realidad allí, ¿no? La idea de el traje de Arlequín, ¿no? Para Le Breton, el traje de Arlequín está compuesto por, y allí, la palabra o frase que debiera ir o correspondería, ¿no? Entonces, ustedes tienen diferentes opciones, muchas de ellas que no tienen nada que ver con nada, y la correcta. Ustedes deben elegir entonces cuál de ellas en realidad ustedes consideran como correcta, y es una de la manera en la cual ustedes van a ser evaluadas. Pero mucho va hacia los conceptos. Van por ahí. Va muy, profe, ¿va muy específico o va más por ¿cómo se llama? Ponerle, nosotros vimos la semana pasada un trabajo práctico, le dimos el de Le Breton, y va como al contexto de eso, o son más preguntas específicas. Mira, el tema, yo soy un no creyente, hablando de creencias o no creencias. Yo soy un no creyente de los exámenes de múltiple opción, porque en realidad para mí recurren a algo que la verdad que de la cual desconfío y que para mí no tiene mucho sentido, que es la memoria. Lamentablemente este tipo de exámenes se presta para eso, y hay muchas de esas preguntas que van, ¿no?, a cuestiones muy específicas, a datos muy precisos, y sobre todo por ahí pienso en el de Aguirre, ¿no?, donde ustedes van a tener por ahí consignas que van a apuntar en realidad a cosas muy precisas que aparecen ahí en el texto, que se las tienen que saber así. Pero calculen que esto es una comprobación de lectura. Y esto, ¿por qué lo digo? A ver, hay muchas personas que me llegan después, ¿no?, después del evaluable, y me dicen: profe, la verdad que estoy re decepcionado, me re bajoñé, porque me fue mal en el autoevaluable, entonces como tal me va a ir mal en el parcial. Digo, no, para nada. Si ustedes me escucharon o me prestaron atención en todas las clases que hemos tenido hasta aquí, yo algo que en realidad les dije como importante, no es tanto en realidad saberse de memoria, ¿no?, los textos, que para mí no tienen ningún sentido. Por eso digo, los choice, la verdad que no son para mí una cuestión importante, sino saber relacionar, ¿no?, saber encontrarle las conexiones, ¿no?, saberle encontrar la vuelta a cada uno de estos autores en realidad, para poder explicar o para poder entender y comprender
de qué va, ¿no? La unidad número 1, ¿no? Que es esto lo que por lo menos a mí, me preocupa, ¿no? De que ustedes tienen un montón de autores y, por ejemplo, el día de hoy, como me preguntaron el día lunes, me dijeron, ¿qué tiene que ver esto de la psicología y demás en realidad con los temas que hemos estado trabajando? Profe, la verdad que no entiendo cómo se mete Lamas con Aguirre o con Le Breton. La verdad que no, así me doy con el textual. Estoy parafraseando al compañero que tuve el día lunes. Me dijo, no entiendo nada, ¿qué tiene que ver esto con todo lo otro? Y yo, tiene mucho que ver. Esa fue mi respuesta. Y ahí explicamos un poquito, ¿no? A ver de qué manera podemos enganchar todo esto, pero a ver, a mí si hay algo que me preocupa es que ustedes puedan llegar a hacer esto, ¿no? Que puedan encontrarle la vuelta y la conexión y las relaciones entre estos autores que claramente hablan de cosas muy distintas, ¿está? Y allí está el arte, ¿no? El arte de encontrarle puntos en común, ¿no? Donde parece que no lo hay. Profe, que por ahí la idea que vos planteás es como para leer un libro por lo menos 3 veces. Y, por ejemplo, hay algunos chicos que son ingresantes, tienen 5 materias, tienen biología y para el colmo que están leyendo procesos, por ahí no tienen esto de que relacionar, qué sé yo. Por ahí es medio complicado lo que plantean, ¿viste? Obvio. Yo no te digo que es fácil esto, Valentina. Claro. En el autoevaluable. Claro, por eso yo no les digo que esto es fácil. Es más, digo, esto te lo digo, Valentín, en función, ¿no? Por ahí de lo que vos te vas a encontrar en el parcial. En el parcial probablemente te encuentres con preguntas a relacionar. Y la manera de encontrar, a ver, muchas veces, Valentín, esto, no, como decís vos, es difícil. Sí, más bien. Yo no digo que es fácil. Pero la idea es que ustedes al asistir a clases, al establecer un diálogo no conmigo, le podamos encontrar la vuelta. Claro, ustedes leen un texto y no le encuentran la relación. Pero si ustedes vienen a clase, preguntan y siguen lo que yo les estoy planteando, ahí como que la cosa se va aclarando, ¿no? El panorama se hace un poco más claro. Y por eso la importancia de estar aquí, no por nada, ¿no? Por eso le digo, ¿no? Primero siempre les agradezco de estar y después de escucharme las locuras, ¿no? que van pasando por mi cabeza y que con las cuales voy relacionando los textos, ¿no? Que en realidad no son locuras mías, sino que son cosas que como tal, como grupo, como equipo de trabajo, ¿no? Con las chicas, con Marcela, con María, pensamos en conjunto, ¿no? Julieta, te escucho. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Si el evaluable lo arma usted o es como suben las preguntas a peso y las posibles respuestas, porque el año pasado nos pasó con mi comisión que teníamos con Devener, que habían 2 preguntas en el primer evaluable que tenían, según lo que ella nos había explicado, 2 posibles respuestas correctas. Y por ahí nosotros marcábamos una que creíamos que era y que la profe también creía que era y estaban correctas. Claro. La verdad que no sé de esa experiencia. Yo las consignas las elijo yo. Es más, lo tengo que armar yo. Nadie me lo va a armar a mí. El evaluario lo tengo que armar este fin de semana. Ah, genial. Pero calculenle que en realidad tiene una respuesta. O sea, yo digo, hasta donde sé, las consignas como se armaron tienen una sola posible respuesta. Después hay consignas que son bastante, podríamos decirle, capciosas, ¿no? Engañadoras, ¿no? Son engañosas. Sí, hay de esas. Y tal vez quizá algunas se mezclen, ¿no? Estas consignas capciosas. Voy a tratar de que las menos posibles haya, ¿no? Pero como tal, pueden ser capciosas, pero la respuesta es una sola, igual, ¿eh? ¿Vamos hasta ahí? O sea que la idea, o sea, más que nada, como usted decía, en el autoevaluable, como es multiple choice, no permite fluir como debería lo que usted quiere, porque creo que lo que usted plantea es lo que quiere para el parcial, que es desarrollar y comparar, porque más que nada, como hemos visto las clases pasadas, todo eso que hemos estado relacionando y todo eso, más allá, como decía el compañero, decía que nosotros leemos más que nada por encima, o leemos todo de una vez, no nos acordamos de todo, pero la idea es, y creo que para mí es lo más importante, es entender el tema, entender lo que quiere decir, no todas las palabras específicas, pero entender lo que quiere decir Le Breton o lo que quiere decir Marta Lamas con respecto a todo lo que pone Marta Lamas con el cuerpo, la diferencia sexual y todo eso. Por ahí, bueno, ¿seguro? Multiple choice por ahí se complica un poco porque la lectura lleva mucho más detallada. Obvio. Por eso les digo que, a ver,
autoevaluable, choice, que ustedes van a tener que realizar ahora, la verdad que está muy a mi pesar, ¿no? Ustedes tienen que hacer este tipo de cosas, pero son recursos que nosotros necesitamos para saber bien con cuánta gente en realidad estamos contando para poder tomar el parcial, porque imagínense, ustedes ¿Cómo, inscritos... profe, con cuánta gente? ¿A qué te refieres con cuánta gente? En realidad somos Ahí. todos. Sí, pero ahí está el punto, ahí aclaro el punto. A ver, nosotros tenemos una suerte de, al principio, ¿no? Nos llega la información de la facultad de tener más o menos unos 1100 inscriptos, aprox, están por ahí. Pero no son todas las personas las que como tal siguen la materia, está de manera fehaciente hasta junio, cuando tenemos el parcial. No son todos y todas, ¿no? No es lo mismo en realidad, digamos, hay gente que como tal, por diferentes motivos, no sé, como tal abandona o deja de cursar esta materia como tantas otras. Entonces, no es lo mismo organizar un parcial, que bien podría ser, organizar un parcial para 1100 personas, que tal vez quizás en realidad para un parcial hecho para 950 u 800, ¿no? Que son las que tal vez quizás sigan de manera continua la materia hasta junio. Pueden ser, por lo general nos da una regularidad a nosotros que son más o menos unas 800 personas las que terminan rindiendo en junio. Pero estos evaluables nos permiten saber a ciencia cierta, si se quiere, un número para organizar ese parcial. Y no solamente eso, sino que también nos permite que ustedes en realidad vayan teniendo cierta gimnasia, ¿no? Con las lecturas, con la comprensión de los textos, que de otra manera no se lograría. Obviamente que sería muchísimo mejor, por ejemplo, que ustedes en realidad pudiesen explayarse, ¿no? Y poder contar, ¿no? Explicar, ¿no? Todo lo que ustedes han estado estudiando y demás, pero lamentablemente nos encontramos con las limitaciones físicas de que solamente somos 3 personas las que estamos a cargo de esta materia. O sea, está Marcela, María y quien les habla. Así que justamente usamos estos recursos para conocer un poquito más en qué situación se encuentra. Igual está bueno, profe, porque más que nada no es eliminatorio, o sea, no es que nosotros nos afecta en el tema del parcial. Yo me acuerdo que el año pasado habían materias como puede ser biofísica que eran obligatorios, sí, tenías que hacerlo como todos, pero sí eran eliminatorios porque tenías que poner, eran 4 evaluables y tenías que aprobar sí o sí 2, porque si no, no podías pasar al parcial. Entonces ahí se complicaba. Bueno, la medicina y sociedad el año pasado tampoco, no era ni eliminatorio. Química, ponerle este año también está bueno porque son evaluables y lo puedes hacer varias veces para vos ver en qué situación estás. Y bueno, medicina y sociedad este año va a estar bueno, no es eliminatorio, pero te marcan después cuáles son las incorrectas, entonces vos, bueno, vas acomodando y vas detallando ahí, escribiendo lo que te faltó, ponele. Obvio, sí, más bien. Pero en este sentido, lo que digo, a ver, ustedes pueden inclusive en el caso nuestro desaprobar los 2 evaluables que ustedes tienen por delante, o sea, tienen ustedes el cierre de la unidad número 1 ahora, y más adelante ustedes tienen el cierre de la unidad número 2 con el evaluable, y los pueden desaprobar a los 2, que pueden tener chance todavía de aprobar el primer parcial, sin ningún tipo de problema. Es más, hay gente, conozco de casos en realidad que me han comentado que han podido satisfactoriamente aprobar el parcial, aún desaprobando cada uno de los múltiples opciones. Por eso le digo, porque en realidad van a cosas o aspectos que como tal son cuestiones distintas, ¿no? Yo por eso insisto, y vuelvo a repetir en esto que para mí es importante, el tipo de conocimiento o el tipo de cosa que yo necesito que ustedes tengan, ¿no? como importante, ¿no? de cada una de las unidades, y esto se logra, ¿no? Tratando de establecer nexos, conexiones, relaciones entre los textos. Porque si bien hablan cosas distintas, obviamente, hay un sustrato, hay un fondo que nos permite en eso pensarlos en conjunto, ¿no? Y allí vamos. Bueno, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios con respecto a esto? ¿Alguna duda más sobre el evaluable y demás? La nota, acá pregunta Karen, acabo de ver ahí en el chat, ¿cuándo la dan? La vas a tener de manera inmediata. O sea, cuando vos haces el choice, ahí nomás, enseguida, cuando terminás, me mandás envías, ¿no? tus respuestas, PEDCO te devuelve enseguida el resultado.
y te dirá allí si aprobaste o no. Eso está bueno. Eso, yo me critico y me enoja los choice, pero eso tienen de bueno, ¿no? Que ustedes en realidad tienen la nota inmediata, no tienen que esperar mucho en realidad para saber qué nota tienen. ¿Cuántos capítulos son en el primer cuatrimestre? No entiendo la pregunta. ¿Cuántos serás en realidad cuántas unidades? Son 2 unidades las que vamos a estar trabajando, una suerte de más o menos unos 8 o 9 prácticos. No me acuerdo cuántos prácticos son de la unidad número 2, pero creo que son unos 4 o 5 también. Creo que vamos hasta el práctico número 9. Profe, buenas tardes. Creo que mi compañero Tomás se refiere a la cantidad de textos, ¿no?, que ingresan en la unidad número 1. Creo que se refiere a eso. Claro. Mira, textos como tal son variados. Ahora, por ejemplo, ustedes están analizando un texto por cada trabajo práctico. Pero más adelante se van a encontrar con 2 textos por trabajo práctico. Por eso en realidad pueden ser un poquito más. ¿Está? Pero eso lo van viendo en el programa. En el programa está todo esto. Inclusive ya pueden ir descargando. Si mal no recuerdo, ya María, por ejemplo, deshabilitó, ahora cuando fue el día lunes, martes, yo no sé si lo hicieron, pero ya está disponible la unidad número 2 para descargar, ¿no?, de Perco. Menos mal, ¿no? El lunes ya volvimos a la normalidad con el tema de Perco, así que ustedes tienen la posibilidad por allí de descargar los materiales. Así que háganlo, por favor. Porque toquemos madera de que siga funcionando, pero en el caso de que no, por lo menos bajen todos los textos de la unidad número 2, está así, no les falta, ¿no? No les queda, lo tienen ahí disponible. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta más? ¿Duda? ¿Comentario con respecto a esto de la unidad número 1? ¿El cierre? El que calla otorga. Si no me dicen nada es porque estamos todo bien. Bueno, vamos a avanzar entonces. Sí. ¿Las unidades se van a ir cerrando por evaluables? Claro. Sí. Gracias. Si yo, por lo general, lo que suelo hacer, y en eso justamente eso es lo que iba justo antes de que me hablara Camila, estaba por comentarles, de que yo suelo hacer, por lo general, en el último práctico que tenemos de cada unidad, hacer un balance y un raconto, si se quiere, ¿no? Una especie de resumen de lo que hemos estado viendo en esta unidad número 1 y cuáles serían tal vez quizás los nexos o las conexiones que podemos establecer entre cada uno de los textos. Siempre lo hago, ¿no? Siempre vuelvo a los textos anteriores, vuelvo a los trabajos prácticos anteriores, sobre todo en función de ciertas categorías o ciertos conceptos que a mí me preocupan y para mí son importantes, pero por lo general hago un balance aquí para poder pensar en conjunto, junto con ustedes, cuáles son aquellas cosas que por allí serían importantes recalcar o tener en cuenta, ¿no?, de esta unidad en virtud del parcial que tenemos por delante. En función de eso, también les comento, estamos en lo pronto, antes de meterme, ¿no?, con lo del cierre o balance de la unidad número 1, les comento que ya estamos definiendo también clases presenciales, clases de consulta presenciales. Estaba comentando María que, por ejemplo, una de las que va a iniciar con todo esto va a ser la semana que viene María Jara. El lunes va a estar en clase de consulta. Lo digo por si quieren, por ejemplo, acercarse, ¿no? Ella va a estar en la sede, si no mal no recuerdo, lo que comentó, va a estar en la sede Tordos, ¿está? Para que ustedes puedan ir allí y consultarle de manera presencial. Ha dispuesto allí un aula como para que estén ustedes cómodos. No sé con cuánta capacidad o cuánta gente es la que puede entrar, pero bueno, la idea es que en lo pronto, así como María, también tenga yo un espacio allí de consulta y lo vamos a informar de cara, ¿no?, a lo que tenemos por delante, que es el próximo parcial, que está en junio, falta un montón, pero ya estamos en mayo casi, así que no falta tanto tampoco. Bien, volviendo a la cosa, estaba comentando o tratando de hacer un balance, empezando a hacer un balance de la unidad número 1. Esta unidad número 1, volviendo, yo siempre les digo y les pido, ¿no?, que
que como tal vuelvan sobre el programa, porque el programa sirve como una hoja de ruta, ¿no? Les sirve por allí para ir viendo, definiendo cuáles son por ahí los contenidos o los ejes que son importantes, ¿no? A la hora de poder pensar estas temáticas o estos autores que vamos trabajando, ¿no? en cada una de las unidades. Y en función de la unidad número 1, uno de los problemas o ejes, siempre lo repito, ¿no? Porque a mí me parece muy importante, tiene que ver justamente con este par conceptual, estas categorías, ¿no? que están, digamos, en disputa todo el tiempo, que son las ideas de naturaleza y cultura. Y de qué manera nosotros las vamos viendo, ¿no? Se van contrastando, se van colocando, ¿no? Se van predisponiendo en cada uno de los contenidos, ¿no? que vamos trabajando en esta unidad temática. Si ustedes recuerdan, el trabajo práctico número 1, el que trabajamos de Patricia Aguirre de la humanización, en gran parte está atravesado por estas dos categorías y podríamos decir que parte al medio, ¿no? al texto, porque como tal, este texto arranca planteando, ¿no? las características. Sí, Gastón, a ver. Sí, le quería consultar el tema de fechas y demás. ¿Es importante que sepamos más o menos las fechas o cada fecha de cada proceso? Depende, yo te diría depende. Si vos me decís... Porque hay un montón. Sí, y es cierto. Yo te diría, depende para qué. Si vos me decís para el parcial y lo que vos vas a escribir en el parcial, yo te diría que no. Ahora, si vos me decís para el autoevaluable, probablemente sí. No te resolví nada con todo esto, pero como digo, son las características que tienen los exámenes, ¿no? Los exámenes, un tipo de examen como los exámenes de los choice, ¿no? Apelan a lo memorístico, y entonces justamente ahí, ¿no? Entonces esos datos se vuelven importantes, ¿no? Los nombres raros que tienen los homínidos, esas cosas, se vuelven un insumo necesario a veces, ¿no? Para armar algún tipo de consigna. Entonces tenemos que sabernos también todos los nombres de cada... Yo te diría, tal vez por eso digo, pues no sé cuáles son tus aspiraciones. Si tus aspiraciones son aprobar un choice, sí. Si tus aspiraciones son aprobar un parcial, no. Tú verás, tú evaluarás ahí, en función de esto que te acabo de comentar. Sigo con la idea. Perdón, Jazmín, te escucho. Profe, ¿por qué no hacen los evaluables de la misma modalidad que los parciales? Porque si no es como medio confuso. O sea, en mi opinión. No, sí, yo entiendo de que es confuso. Pasa que tenemos un gran problema en realidad de que como tal no contamos con tanta gente como para poderlo realizar. Si tuviéramos en realidad un equipo de cátedra compuesto por mucha más gente, probablemente lo pudiéramos hacer. Pero imagínense, estamos en una comisión que ahora, por ejemplo, tiene 103 personas activas aquí, en este espacio. Para poderlo realizar de esa manera, en realidad tendría que ser muchísimo menos gente. Yo tendría que estar trabajando, por ejemplo, por un grupo de 40 50 personas, sería el ideal. Claro, Claro, acá tengo 103 personas, pero imagínate la cantidad de gente en realidad que tiene esta comisión. Calculo yo, si mal no recuerdo, me dijo María hace un tiempo, creo que están inscritas en la comisión número 5, 230 personas. Imposible, soy un ser humano. Bueno, calcúlale. Bien, Gabriela. Profe, le hago una consulta y por ahí hacer un trabajo integrador para nosotros, por ahí que no lo corrijan, pero como para que nosotros tengamos en base de cómo sería el parcial, en un punto obviamente no igual, pero... Sí, bueno, en eso justamente la idea mía era generar un espacio en el foro, que la verdad no lo he armado porque ha estado esta inestabilidad de PEDCO, pero por lo general yo lo que suelo hacer son una suerte de consignas integradoras para pensar la unidad completa, que van a estar en el espacio de PEDCO. Yo probablemente no sé si capaz que me estoy metiendo en muchos compromisos, pero voy a ver si el fin de semana me puedo dar el tiempo para armarles, ¿no? Una consigna integradora de la unidad número 1, ¿no? Para poderla pensar en su conjunto. Para que no solamente ustedes en realidad tengan el choice, ¿no? Sino que también puedan armar algo, escribir algo, porque eso es en definitiva lo que ustedes tienen que hacer después en el parcial, escribir. Entonces les voy a armar es mi idea, mi interés, además lo dije en algún momento,
que ustedes tengan la posibilidad, así en el foro de PEDCO, de poder escribir y poder compartir con sus compañeros, compañeras, las cosas que van elaborando. Me ha faltado el tiempo para poderlo armar. Más que nada para que sea como algo más parecido al parcial. Obvio. Pero por ahí dice que no va a ser lo mismo. Por ahí, bueno, hay otras materias como química, qué sé yo, biofísica, que son multiple choice, pero más que nada te piden ecuaciones que vos las vas desarrollando, o sea que eso se parece más al parcial, pero por ahí, viste, esta materia es un poquito diferente. No, obvio, sí. No, porque aparte acá manejamos sobre una cantidad de textos y cantidad de autores que es muy distinto, ¿no? Muy diferente. Pero volvamos, sí. Como idea, digo, o sea, aunque no tengamos lugar a responder y dar como esto en el foro, si llega a fallar PEDCO, como creo que nos serviría mucho, aunque sea tener esas consignas, por ahí la otra que funciona es Telegram. Eso hemos usado en química para que nos den esas consignas. Por si llega a fallar, lo pongo como idea. Dale, está bien, bueno, muchas gracias. Dale, sí, la idea es que como tal esperemos, ¿no? Que no funcione, digamos, no es que no funcione, sino que funcione PEDCO. En el caso de fallar, ¿no? Y que como tal el choice no lo puedan realizar en el horario que está, veremos en realidad de reprogramarlo. No se preocupen por eso, yo estoy al tanto, ¿no? De que si algo en eso falla, podemos reorganizar y plantear para otra fecha el evaluable. En eso no hay problema. Inclusive, calcúlenle que la semana que viene no todas las comisiones van a rendir evaluable, ¿no? Por diferentes motivos, en realidad hay comisiones que no van a rendir la semana que viene, sino que la entrante. Pero ustedes sí, porque ustedes avanzaron con todos los contenidos que por lo menos hasta aquí teníamos estipulados. Bueno, voy a terminar de plantear lo que venía desarrollando. Nosotros, como estamos comentando estas categorías, venía hablando, ¿no? De las categorías de naturaleza y cultura y cómo la veíamos en el texto de Patricia Aguirre, ¿no? Nosotros por allí veíamos que en ese proceso de hominización, largo proceso de hominización que cubre un par de millones de años, lo que vemos son cambios y transformaciones físicas que van experimentando los seres humanos en función, ¿no? De cambios y transformaciones que se van dando en el medio, ¿no? Ante medios que se vuelven hostiles, medios que se vuelven con características escasas, ¿no? Sobre todo pensando en los recursos, es que los seres humanos, o por lo menos los ancestros de los seres humanos, fueron de alguna manera modificando sus características, en realidad que los hacía más parecidos a los primates, está para adaptar otras, está en función de esas nuevas necesidades y esas nuevas realidades. El dato más importante de todo esto tenía que ver justamente con el omnivorismo. Ahora, el omnivorismo y los cambios en realidad que permiten, ¿no? El desarrollo de este omnivorismo, ¿no? La leptinoresistencia, la insulinoresistencia y demás cuestiones, cambios biológicos que hemos estado trabajando con el texto de Patricia Aguirre, que no lo vamos a desarrollar ahora porque ya lo vimos hace tiempo. Pero lo importante de todo esto tiene que ver justamente con un dato o una idea que atraviesa el texto de Aguirre, que es la siguiente. A ver, estos cambios físicos que experimentan los seres humanos, no nos hacen personas, o no nos hacen, digamos, nos hacen seres, animales inteligentísimos, pero no constituyen eso, no resulta de todo eso un ser humano. El proceso para convertirnos en seres humanos es mucho más complejo, dirá Patricia Aguirre. Y en lo que intervienen estos cambios y transformaciones culturales. Vamos hasta allí. O sea, todo eso físico que atravesó, esas adaptaciones, no son suficientes como para poder explicar, ¿no? El tipo de desarrollo, características que adquieren o que tienen los seres humanos. Sobre todo a partir del lenguaje, ¿no? Del cual vamos a volver el día de hoy. El lenguaje es importantísimo y sobre todo el tipo de lenguaje simbólico que poseen los seres humanos. El lenguaje es tan importante que como tal nos permite anticiparnos y lograr en realidad tener una serie de recursos culturales con los cuales intervenir en el medio sin tener necesidad de volver a experimentarlos. Nosotros no tenemos que inventar el fuego porque ya antes alguien lo inventó por nosotros. Entonces nosotros en realidad recibimos un montón de serie de conocimientos por medio del lenguaje, con lo cual en realidad lo que tenemos que hacer es buscarle nuevos usos
¿está? O readecuar esos conocimientos que tenemos a las realidades cambiantes con las cuales nos toca enfrentarnos. ¿Vamos hasta ahí? Galo, te escucho. ¿Se podría decir que el lenguaje es una transferencia de información a través del tiempo? Sí y no. A ver, sí sirve como una forma de transferencia en realidad de conocimiento, como vos decís, pero también en realidad de formación de la realidad. Y esto en función de lo que vamos a ver el día de hoy. A ver, el lenguaje es riquísimo, el lenguaje es complejo, pero a través del lenguaje no solamente nos transmitimos información, sino que nos presentamos a nosotros mismos el mundo. ¿Está? A ver, nosotros en realidad cuando desde pequeños, desde pequeñas, no es que cuando nos enseñan a hablar nos dicen, bueno, ahora yo te voy a enseñar a hablar y te voy a enseñar que un proceso de transmisión de conocimiento. Nosotros en realidad aprendemos el mundo tal cual es. Y a partir de la manera en la cual nombramos las cosas, vamos ordenando ese mundo que nosotros experimentamos y vivimos. ¿Está? Lo que decimos y la manera en la cual lo que decimos y lo que recibimos de los otros que nos dicen, nos va prefigurando el mundo que habitamos. ¿Vamos hasta ahí? El lenguaje es importantísimo en ese sentido. ¿Podría volver a explicarlo, profe? ¿Cómo? Si lo podría volver a explicar. Volvemos a explicarlo y sobre todo porque le voy a poner ejemplo a eso, porque acabo de decir una cosa que es muy compleja. Lo que estoy diciendo es que nosotros a partir del lenguaje no solamente aprendemos el mundo, sino que también lo prefiguramos. O sea, lo determinamos de tal manera. ¿Está? Un ejemplo de ello tiene que ver muchas veces en realidad con esto que estoy diciendo, todos y todas, todes y demás, es una manera también de darle existencia e identidad a cosas que como tal no existen, sino. ¿Está? Muchas veces, durante muchísimo tiempo, el lenguaje ha determinado en realidad cierto posicionamiento, ¿no? Ciertos derechos o ciertos lugares en realidad de privilegio para hombres y no para mujeres. Porque en realidad con el lenguaje lo que trataba de hacerse era igualar, pero al igualar se eliminaba la diferencia. Diferencias que tenemos los seres humanos. Pero al igualar, al desaparecer la diferencia en el lenguaje, esas cosas se ningunean. ¿Vamos hasta ahí? No sé si me siguen con ese ejemplo. ¿A qué se referiría con desaparecer el lenguaje, profe? No, la existencia del lenguaje. Con desaparecer en el lenguaje, porque si yo no lo nombro no existe. A eso es lo que digo. ¿Vamos hasta ahí? Claro, sería como esto de decir todos y todas, en todo en este momento, cuando entramos a algún lugar, porque, bueno, casi siempre, no sé, los docentes entran a los cursos y dicen, hola chicos, y todos los demás géneros que están presentes en la clase como que o se adaptan al chico o no existen, porque no los nombran. Pero, a ver, esto es muy sutil, ¿no? Porque uno dirá, pero ¿qué diferencia hay en realidad entonces entre todos y todas? ¿Eso resuelve la diferencia? Más bien que no, seguro. Eso no resuelve las desigualdades que sufren las mujeres o las diversidades al día de hoy. Pero como tal sí nos permite en realidad saber de que esas personas existen y que en realidad están en una situación que debiera ser mejor, ¿no? Que debiera ser resuelta, ¿no? Las necesidades que tienen esos grupos. Y esto ha sucedido mucho en la historia de la humanidad, ¿no? De la manera en la cual, como tal, al nombrar, o al no nombrar, o al clasificar de cierta forma, esas características de esos pueblos, o esas culturas, o esos grupos, desaparecen. Por ejemplo, en la conquista de América, hablando en realidad de la conquista de América, saliendo de las cuestiones de género, porque allí, por ejemplo, son cuestiones en realidad que están muy tensas, hay algunas personas que tienen posiciones encontradas con respecto a esto, pero pensemos en la conquista de América. En la conquista de América en realidad se clasificó a todos los pueblos indígenas, muchísimos pueblos indígenas, con un mismo término, indios. Listo, son todos indios. Y como indios en realidad se los puso en una situación de subalternidad completa. Subalternidad, digo ¿por qué? Porque estaban en una existencia inferior, se los clasificaba, ¿no?, como seres humanos que no alcanzaban nunca a la madurez. Se los trataba como niños, aún siendo adultas, esas personas,
que no alcanzaban el estatus o el lugar de la persona blanca. ¿Está? Entonces, se los trataba de manera genérica como indios, entonces la diferencia ya dejó de existir. Las mujeres, durante mucho tiempo, inclusive ahora, ¿no? Pero las mujeres en realidad a partir, ¿no? de esta idea, o estos preconceptos, prejuicios que había, que es en realidad lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, yo quería salir del tema, pero como tal tengo que volver, porque vamos a trabajar de esto con Marta Lamas, se las consideró durante muchísimo tiempo y de manera histórica, como menores de edad, que no podían disponer absolutamente de nada, ni de sus bienes, ni de sus hijos, ¿no? Ni siquiera podían votar, imagínense, no podían votar hace 60, 70 años, inclusive hasta la ley de divorcio, por ejemplo, de la década de los 80, estamos hablando hace unos 30 años atrás, las mujeres ni siquiera podían en realidad recibir, no se podían divorciar en principio, y menos si se separaban, en realidad podían tener parte de los bienes gananciales que tenían como familia, inclusive no tenían ningún tipo de derecho ni decisión sobre sus hijos, porque eran de sus padres, ¿no? Era del padre, ¿no? Bajo esta idea de la patria potestad, ¿no? En la cual solamente el padre era el que decidía porque ponía el nombre, entonces era el que decidía sobre los hijos y sobre los bienes y pertenencias de la familia. Insisto, todo esto está marcado en el lenguaje, porque nosotros al nombrar naturalizamos, y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy de manera muy importante, naturalizamos porque lo consideramos parte de la naturaleza y como cosa que es así y no puede ser de otra manera, ciertas relaciones de desigualdad, que luego se materializan en leyes, que luego se materializan en discriminación, que luego se convierten en un sistema que excluye a personas porque son distintas, porque son diferentes. Primero dejamos de nombrarlas, luego la discriminamos, y luego la dejamos básicamente en realidad como parias dentro de la sociedad, ¿no? Porque empieza por ¿dónde? Por no nombrarlas. Al no nombrarlas, al eliminarla de nuestro lenguaje, al eliminarlo como en su diferencia, lo vamos negando, y al negarlo dejan de existir. Levanta la mano. Ahí te escucho, Catalina. Medio como lo que acabo de decir, me metí en esto que acabo de decir, resumí básicamente lo que quería hablarles en toda la clase. Yo lo que acabo de decir ahora, me lo van a escuchar repetir así como en loop, así, una y otra vez, porque es la esencia de lo que quería hablarles el día de hoy. Que no sé quién sabe. Hola. No, lo que quería decir es que esto lo que contaba es muy parecido al cuento de Borges de Tlön, el primero de ficción, en donde se habla de como una cultura ficcional y se empieza a hablar del lenguaje que tiene esa cultura ficcional y cómo está relacionado con su metafísica. Entonces, por ejemplo, hay una sociedad de la que se habla en donde no hay adjetivos como tal, sino que solo hay verbos. Entonces, como la realidad misma es siempre el adjetivo implícito, sería como una forma de lo que pensaba Spinoza. O después se hablaba de un argumento metafísico que no tenía sentido en ese lenguaje. Bien, buenísimo. Esto está mucho en la literatura, inclusive esto que vos me decís en realidad de Borges, la verdad que no lo había leído, pero sí leí, hay otro texto que a mí me encanta mucho, hablando de estos términos, voy a contar otra cosa que no tiene nada que ver con, o sí tiene que ver con lo que estaba comentando. Es un libro que yo leí a los 15 años, no sé si lo habrán leído, a mí me voló la peluca cuando tenía 15 años, que es 1984 de George Orwell. Es el mismo autor de Rebelión en la Granja. Es un libro que como tal lo que nos muestra es un mundo post-apocalíptico, ¿no? Después de una guerra nuclear en el cual como tal la sociedad está armada a partir de un régimen totalitario. De ahí sacaron la idea del Gran Hermano. ¿Vieron este reality? Bueno, el Gran Hermano está sacado de ese libro. Y en este 1984 hay un hecho, una situación que a mí me llamó mucho la atención y siempre la tomo como ejemplo, que tiene que ver con la creación de la neolengua. No sé si ustedes habrán leído este libro, pero en este libro, este sistema totalitario lo que hace es modificar las palabras para eliminar los adjetivos, ¿no? Como la idea de felicidad, la idea de alegría, porque esas ideas, expresar los sentimientos, generan lo que ellos llaman el doble pensar, ¿no? El doble pensar porque en realidad te permite pensar distinto a lo que piensa el régimen, y por eso las palabras son peligrosas.
y las palabras deben ser eliminadas. Ahí está el punto de conexión con lo que acabo de decirles. Las palabras y las maneras en las cuales nombramos son peligrosas, ¿está? O, digamos, tienen una importancia y un poder muy grande. Porque lo que nombramos es lo que existe. Y lo que dejamos de nombrar y negamos, ¿está? No tiene entidad, no tiene realidad. ¿Está? Y vuelvo a repetir, insisto con esto, ¿no? Con el lenguaje inclusivo. Más bien, y obvio, seguro, que con nombrar o incluir, ¿no? Hablar de todos, todas y todos, no les resolvemos nada, ¿no? Las personas en realidad que como tal, por su orientación sexual o su identidad de género, la están pasando horrible, seguro. Pero por lo menos sabemos que esas personas existen, ¿no? Le damos entidad, le damos un lugar. Que de otra manera serían eliminados de un plumazo. Sí, si nos vamos más adelante en el tiempo puede llegar a ser que quizás nosotros hoy no lo veamos, pero en el futuro se naturalice el uso de estas palabras y estas personas tienen que dejar de sufrir la discriminación que sufren. Obvio, yo diría no naturalización. Yo soy una persona que, yo pienso, ¿no? Yo estoy en contra de la palabra naturaleza. No me gusta mucho la idea de naturalización o naturalizar. Y mucho de esta idea, no solamente esta idea, la que me genera un poco más, no solamente esa palabra me genera rechazo, sino que la que viene conexa, que es la idea de normalidad, lo normal, ¿está? Es algo que en realidad como que un poco a mí me atraviesa, me genera un poco de escozor, me empieza a picar cuando habla la gente de lo normal, ¿no? Porque se está hablando de lo normal, es que entonces considera que hay cosas que son raras. ¿Y qué sería lo raro? Yo siempre me pregunto. Yo creo que lo normal es relativo a cada uno. Es relativo, no sé si de cada uno, sino de las comunidades, porque normal y anormal se habla en relación a algo, en relación a un número determinado de personas, o en este caso. Entonces, si nosotros decimos que de 100 personas, suponete, 99 son de determinada manera y una de otra, esa otra una sería lo raro y las otras 99 lo normal. A mí me genera rechazo, sí, puede ser esa idea, o sea, tiene una explicación lógica lo que dice Julieta, pero a mí ese tipo de cuestiones de aseveraciones me da como tal un problema, o por lo menos a mí me genera un problema. Sí, yo no tampoco comparto esa idea. Yo le digo, porque ahí lo que estamos hablando es de una generalidad, o sea, hay un conjunto de personas que son en general tienen estas características, pero eso no nos permite, o por lo menos para mí, no me permite hablar de que eso es lo normal. Porque si yo estoy diciendo que eso es lo normal, es lo que debe ser. Y entonces, lo que es anormal o lo que es raro, no debiera ser y está mal. Entonces, ¿qué lugar o qué moral, ¿no? O qué posición nos permite a nosotros decir que alguien es anormal o es raro o debe ser eliminable? ¿No? Porque por eso, digo, son concatenaciones lógicas estas las que vamos haciendo. No, porque lo anormal es en realidad lo que no debiera ser, en definitiva, ¿no? Porque debiera haberse juntado con ese 99% que tiene esas características generales. Eso es a mí lo que me inquieta, ¿no? Profe, yo en un texto había leído que, no me acuerdo quién había escrito este texto, que decía, lo que nosotros consideramos normal es lo que a la mayoría de la sociedad sigue, por así decirlo. Y el raro es el que no sigue a toda esa sociedad. Lo discriminan como diciendo, vos no sos como nosotros, sos el raro. Exacto. Eso es a mí lo que un poco me inquieta, me da un poco de escozor y me preocupa, ¿no? Muchas veces en realidad esta tendencia, ¿no? normalizante, ¿no? de las sociedades, sobre todo de las instituciones, ¿no? Cuando hay una persona en realidad que no se comporta como la institución o el grupo espera o quiere o necesita o determina, entonces allí en realidad cómo operan de manera violenta, ¿no? para eliminar aquello que hace a esa persona diferente, distinta. Y en esto hay una triste, ¿no? Tristísima historia, ¿no? de la manera en la cual las instituciones, el Estado, ¿no? diferentes organismos han tratado en realidad de normalizar, ¿no? o de naturalizar, ¿no? lograr naturalizar a la gente, ¿no? Y la verdad que es terrible, ¿no? Digo, podemos relatar ejemplos a montones. Estaba Galo y Catalina. No me quiero ir un poco de tema, ahora vuelvo a lo que estábamos comentando, pero escuchamos a Galo y a Catalina y volvemos. No, yo para agregar un poco, capaz que lo normal suena raro cuando se transgiversa el real sentido de la palabra, porque si tomamos como concepción normal algo que está dentro de la norma, lo normal es no robar y lo anormal es robar, por ejemplo. O sea,
simplificar un poco el concepto de la palabra y no generalizarlo. Claro, sí. Se podría utilizar otro tipo de categoría, ¿no? Porque en eso podemos englobar cosas que son muy distintas. Sí, yo entiendo eso, ¿no? Porque ahí la norma o lo normal tiene que ver justamente con con la regla, ¿no? Con lo regular, con lo que se ve de manera general en la cosa. Pero eso no quiere decir que lo distinto o lo diferente en realidad pueda llegar a tener existencia. Está bien, acordemos, ¿no? En el ejemplo que vos das, obviamente, sí, moralmente, o digamos, podemos decir que robar está mal. Pero es complejo, ¿no? Porque uno podría decir, eso lo podríamos poner allí en una tensión, ¿no? de debates morales, ¿no? Interesante. Pero no quiero irme por ese lado porque si no vamos a estar 20 años con algo que tal vez quizás no tiene sentido. Catalina. No, me había hecho acordar a un concepto que no sé, quería ver qué le parecía con esto, de qué es lo normal que había leído, que decía que lo normal no es lo que una sociedad tiene, o sea, lo que la mayor parte de la sociedad tiene o sigue, sino lo que aspiran en lugar de eso. Por ejemplo, no sé, que mucha gente, o sea, que lo normal sea vivir de cierto modo, tener ciertas cosas, estudiar cierta cosa, buscar algo, pero la mayor parte de la gente no tiene eso y no vive en esas condiciones, sino que la mayoría lo busca y, por ejemplo, lo retrata en la manera en donde habla con otras personas, se expresa actualmente en redes sociales o diferentes cosas así, pero como que no necesariamente la mayor parte de la gente lo va a tener si vemos esa normalidad al salir a la calle y mirar a la gente. Está bueno, es una idea aspiracional, como diría, ¿no? Lo que aspiran ser, lo que serían, sería esa idea. Sí, nosotros le podemos encontrar diferentes vueltas, pero como tal, por ahí un poco o hacia el lugar donde yo lo pensaba y desde el lugar, ¿no? Donde uno lo mira y pensando, ¿no? La historia de este tipo de categorías, esto de lo normal y de lo raro o lo anormal está empedrado, empedrado, ¿no? de graves problemas, de mucha sangre, ¿no? de mucho daño, de mucha violencia, ¿no? Para tratar de amoldar a ciertas cosas en realidad que como tal en la realidad se muestran distintas, diversas, diferentes. Volviendo,